Mateo 8, 14 al 17. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los demonios con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Justo, nos acercamos ante ti con temor reverente y con gozo, humillados. Confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti en pensamiento, en palabra y en obra, que hemos amado lo que tú aborreces y que hemos descuidado lo que tú mandas con claridad en tu palabra. Nuestras voluntades están inclinadas al mal y aún las mejores obras nuestras están mezcladas con egoísmo, orgullo e incredulidad. Si nos examinas a la luz de tu santidad, hallamos que somos culpables y que no podemos sostenernos delante de tu juicio. Pero en medio de nuestra miseria nos volvemos a ti, no confiando en nuestra justicia, sino en la obediencia y la magnífica gracia que tú nos has mostrado a través de Cristo. Te damos gracias porque has provisto un mediador perfecto, cuyo sacrificio es suficiente y cuya justicia nos es imputada a todos los que creemos. No tenemos otro refugio sino la sangre de tu Hijo, y ninguna otra esperanza sino su obediencia perfecta. Señor, concédenos arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero, no superficial, sino aquel que nace de tu Espíritu y produce una vida transformada en cada uno de nuestros corazones. Mata en nosotros el pecado que todavía habita en nuestros miembros y haz que caminemos en nueva obediencia, no por nuestro esfuerzo humano, sino por el poder de tu gracia eficaz. Haznos un pueblo humilde, vigilante y dependiente de ti, que aborrezca el pecado, no solo por las consecuencias que tiene para nuestra vida, sino por ser ofensivo a tu santidad, y que en todo nuestras almas descansen únicamente en Cristo para tu gloria eterna. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador, oramos y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Cuando los evangelios nos muestran a nuestro Señor Jesucristo obrando sanidades extraordinarias, no lo hace únicamente con el propósito de destacar su inmensa compasión. Y evidentemente su compasión por los perdidos, su compasión por los que sufren es real y profunda, pero el propósito de todas estas obras de Cristo es revelarnos que el reino de Dios ha interrumpido, ha llegado a la raza humana, está en medio de la historia humana. El reino de Dios se había acercado en Cristo. En Cristo, el reino está presente. Recuerden que el propósito del Evangelio de Mateo es precisamente ese, demostrar que Jesucristo es el Rey Mesías prometido y que en él el reino de Dios ha venido a la tierra. Y donde el reino de Dios se manifiesta, donde el reino de Dios está presente, el pecado, la enfermedad y el poder de las tinieblas
comienzan a retroceder. ¿Sabe? Cuando usted lee los evangelios, usted debe darse cuenta que las sanidades físicas no son un fin en sí mismas. O sea, todas estas obras, todos estos actos milagrosos de sanidad no son en fin en sí mismos, sino que todos estos milagros son señales visibles de una realidad mayor. Jesús tiene autoridad no solamente sobre nuestros cuerpos físicos, sino sobre el pecado y aún sobre Satanás mismo. Eso es lo que nos enseña todo esto. Sin embargo, algo que debemos entender es que estos milagros no significan que todo el sufrimiento va a desaparecer ahora, sino que todas estas obras de Cristo apuntan hacia una liberación aún más grande, más extraordinaria, más definitiva y eterna. Todos estos milagros apuntan a que Cristo consumará aquello que inició en la cruz, cuando estemos en la gloria eterna. Y en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver 4 aspectos de la misión de Jesús. 4 aspectos de la misión de Jesús. ¿Qué aspectos son estos? Bueno, en estos versos vamos a ver a Jesús el siervo en el verso 14, Jesús el soberano en el verso 15, Jesús el Salvador en el verso 16 y Jesús el sustituto en el verso 17. Vamos a empezar con el verso 1, donde vemos a Jesús el siervo. Verso 14 dice así la Escritura: cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Y sabe, o la traducción también podría ser que estaba postrada con fiebre. ¿Ok? ¿Sabe? Y este pasaje nos revela algo importante sobre la vida de uno de los apóstoles, sobre la vida de Pedro. Y es que el apóstol Pedro estaba casado. No se puede tener suegra si uno no está casado, ¿cierto? Entonces Pedro estaba casado. Y no solamente eso, sino que Pedro se había mudado a Betsaida. Se había mudado de Betsaida, a Capernaum. Fíjense que dice, cuando llegó a casa de Pedro. Y recuerde que la semana pasada dijimos que Jesús estaba viviendo en este momento de su ministerio en Capernaum, ¿verdad? O sea, la razón por la que Pedro se movió de Betsaida a Capernaum fue muy probablemente, obviamente, porque estaba siguiendo al Señor y estaba sirviendo con Él ya en el ministerio. Ahora, aquí vemos que la suegra de Pedro estaba viviendo en su casa con su hija y con su yerno. Muy probablemente a estas alturas la suegra de Pedro fuera una mujer viuda y por esa razón quizás no tenía más familia y estaba viviendo con su hija y con, obviamente, su yerno, ¿verdad? ¿Sabe? Y Mateo aquí utiliza, cuando habla de este pasaje, cuando habla de la madre de Pedro, dice que ella estaba postrada. Y el verbo griego que utiliza aquí es un participio perfecto pasivo. O sea, y eso tiene una enseñanza para nosotros importante. Esto indica que la condición que ella tenía era continua. No era algo que pasó en ese momento, no era una enfermedad repentina, sino que era una condición continua. La suegra de Pedro estaba lo que nosotros llamaríamos como encamada, postrada. Cuando una persona está con una enfermedad que cae en una cama, ¿verdad? Y está ahí postrado y no se puede quizás levantar por la enfermedad. O sea, era un estado en el cual permanecía constantemente, estaba postrada por tiempo, ¿verdad? No es una molestia leve, no es una enfermedad temporal, sino que es una enfermedad que la incapacitaba físicamente y que la tenía postrada en cama. Y esto sugiere una condición grave y muy probablemente quizás fuera hasta mortal. ¿Ok? Ahora, considere el texto y vamos a considerar este texto en el contexto en el que está. ¿Ok? Hemos visto 3 milagros con este. O sea, vimos primero que Jesús sanó primero a un leproso. Recuerdan, lo vimos hace
2 semanas atrás. Después vimos que Jesús sanó a un paralítico que era esclavo de un centurión. ¿Sabe? Todos estos milagros están ocurriendo el mismo día. O sea, Jesús vino, estaba de viaje, llega a Capernaum, primero sana al leproso, después sana al paralítico, y todo esto ocurre en un mismo día, en el mismo contexto, ¿ok? Y ese día específicamente era el día de reposo. Y Lucas nos dice, Lucas en el capítulo 4, verso 38, dice que levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, o sea, Simón Pedro, y que la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. O sea, fíjense, era día de reposo, Jesús había entrado a Capernaum, había sanado al leproso, había sanado al paralítico, después fue hasta la sinagoga, como era su costumbre, a adorar al Señor, porque era el sábado, el día de reposo, ¿ok? Y obviamente Marcos explica que estando en la sinagoga, habiendo estado allí en el servicio de la sinagoga, usted puede leer eso en Marcos 1, 21 al 28, Jesús había sanado ya a un endemoniado, ¿ok? En ese contexto en la sinagoga Jesús había hecho otro milagro, había sanado a un endemoniado. Así que lo más probable es que después de salir de la sinagoga, Jesús se dirigiera a casa de Pedro con el propósito de descansar. Había tenido un día de ministerio muy obviamente ajetreado y lo más probable es que el Señor estuviera exhausto, estuviera cansado y deseara descansar un poco, ¿verdad? Así que lo más probable es que saliendo de la sinagoga, Jesús haya decidido ir en casa de Pedro, quizás a descansar un poco. Pero, como vimos en Lucas, apenas entra a la casa de Pedro, los discípulos les ruegan a Jesús que sane a la suegra de Pedro. O sea, le dicen que la suegra de Pedro está en una condición que necesita ayuda. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en ese momento? ¿Sabe? Pospuso su descanso y priorizó el servir en la necesidad. ¿Se da cuenta? O sea, ¿sabe? Jesús no era de esas personas que dan lo mejor de sí en público y lo peor en privado. Cristo no servía solamente cuando era conveniente, sino porque esa era su misma naturaleza. Ese era su propósito. Esa era su misión. ¿Sabe? Si usted lee este pasaje, va a ver que en el verso 17, Mateo está citando Isaías 53. Y cuando Mateo cita Isaías 53, lo hace con un conocimiento profundo del contexto de ese pasaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos en Isaías 53? ¿Qué es lo que enseña Isaías 53? Sino que el Mesías sería el siervo de Yahweh, el siervo de Jehová. ¿Ok? Él había venido a obedecer la voluntad del Señor y no solamente la cumplió con obediencia perfecta, sino que la cumple a la perfección. Recuerden, Jesús dijo que él había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que Jesús es un siervo sufriente. Jesús vino a servir. Él definió su misión al venir a la tierra. Él dijo que él había venido a servir. Usted puede ver eso en Mateo 20, 28, donde él dijo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús está diciendo ahí cuál es el propósito por el cual él vino a la tierra. ¿Ok? Y aquí tenemos una importante enseñanza. Déjeme decirle algo, hermano. El pecado produce egocentrismo. ¿Qué significa? Los pecadores buscamos que
alguien nos sirva a nosotros. Mucha gente viene a la iglesia buscando que les sirvan. ¿Ok? Porque el pecado produce orgullo, produce egocentrismo. Yo soy más importante que los demás y yo busco que otros me sirvan. Sin embargo, la gracia produce humildad. La gracia produce humildad. Y una persona que realmente ha sido transformado por el poder de la gracia buscará servir. Así que la aplicación de este primer punto en esta mañana sería la siguiente. ¿Le sirves al Señor? ¿Sirves tú al Señor? ¿Le sirves a tus hermanos? ¿Le sirves a tu prójimo? ¿Vives para servir o buscas que te sirvan? ¿Sabe? No existe un cristianismo auténtico sin una vida entregada al servicio. Jesús es nuestro ejemplo. Él dijo, cuando después de lavar los pies a los discípulos, él dijo, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, servir como un esclavo, ustedes también estén dispuestos a servir. Déjame decirte algo, el creyente maduro no sirve cuando le sobra el tiempo. No sirve cuando lo siente, cuando se siente motivado. El creyente maduro sirve porque entiende que su vida ya no le pertenece. Usted y yo hemos sido comprados por precio con la preciosa sangre de Cristo. Somos del Señor y toda nuestra vida debería ser una vida de servicio a Cristo. Servimos a Cristo a servir a su iglesia, al servir a nuestros hermanos, al servir a nuestro prójimo. ¿Ok? Y usted y yo deberíamos caracterizarnos por servir. Por servir en la iglesia, por servir al Señor, por servir a donde quiera que vayamos. Ahora, Mateo no solamente quiere que usted y yo veamos la disposición de Cristo a servir, sino que quiere que veamos su autoridad al hacerlo, su autoridad. Y vamos a ver ahora a Jesús el soberano en el verso 15. Jesús el soberano. Vea el verso 15, dice, le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Ok? ¿Sabe? La tradición rabínica prohibía que se tocara a las personas que estaban enfermas y que tenían fiebre. Era parte de la tradición. Sin embargo, usted ve aquí que al Señor no le importó que esta mujer tuviera fiebre. Recuerde, no debía tocar al leproso, Cristo lo tocó. ¿Cierto? No le importó sanar a una persona que no era judía, que tenía otro contexto. Y ahora aquí lo vemos tocando a esta mujer con fiebre. ¿Sabe? Dice que inmediatamente que él la tocó, en ese mismo instante, dice que la fiebre la dejó. ¿Sabe? Y ese verbo ahí está en un aoristo activo indicativo. O sea, significa que fue una acción puntual, fue una acción que ocurrió de manera inmediata, espectacularmente, extraordinariamente. O sea, lo voy a decir de otra manera, ¿verdad? El simple toque de Jesús trajo una sanidad total a la suegra de Pedro. La mujer quedó sana, completamente sana, en ese mismo instante. O sea, fíjense, ella no necesitó tiempo para recuperarse de la enfermedad. ¿Ok? Usted sabe que hay personas que empiezan a tomar medicamentos y se requiere quizás unos días para que empiece a recuperarse, ¿verdad? Y empiece a recuperar la salud. Sin embargo, cuando Jesús tocó a esta mujer, ella fue sana y no requirió tiempo para recuperarse de la enfermedad. Quedó sana de inmediato. Y fíjense, lo primero que ella hizo, ¿qué fue? Servir. Y sabe, si usted lee los evangelios de Marco y de Lucas, ella no le sirvió solamente al Señor, ella le sirvió a todos los que estaban en la casa. ¿Por qué? Porque un cristiano genuino no hace distinciones.
¿Ok? No sirve nada más que al líder, le sirve a todo el mundo, ¿cierto? O sea, no sirvió solamente a Jesús, sirvió a todos los discípulos de Cristo que estaban allí, sirvió a todos los que estaban alrededor. Pero el punto aquí es mucho más profundo, amor hermano. El punto que la palabra de Dios quiere que usted y yo entendamos en este contexto es que el mismo poder que sana la enfermedad, el mismo poder con que Cristo sanó la enfermedad, es el poder que vence al pecado. Es el poder que vence el pecado. Hay algo que yo quiero que tú entiendas. Ningún pecador puede libertarse a sí mismo. Ningún pecador puede libertarse a sí mismo. Un hombre puede cambiar su conducta, pero la naturaleza pecaminosa solamente el poder de Cristo puede romperla. ¿Ok? El poder de Jesús no es simplemente un poder milagroso, sino que el poder de Jesús es una autoridad soberana, es una autoridad divina. Jesús es Dios, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y por tanto cada una de sus obras, cada una de sus acciones, era Dios mismo obrando en Jesús. Y nota el resultado. ¿Sabe? Cuando Dios salva a una persona y cuando Dios sana a una persona, hay evidencias en su vida. Cada vez que Dios toca a una persona y la transforma, va a haber evidencia. ¿Cuál fue la evidencia de lo que Cristo había hecho en esta mujer? ¿Cuál fue la evidencia? Ella se levantó y le servía. ¿Sabe? El término levantar ahí que usa la Escritura, ese mismo verbo es usado frecuentemente con relación a la resurrección. ¿Ok? Con relación a la resurrección. Y sabe, en este contexto no es usado de manera accidental, sino que tiene una intención. ¿Por qué? Porque apunta a algo mucho más grande, apunta a algo mucho más importante, ¿verdad? Jesús no solamente tiene el poder para sanar un cuerpo físico. Jesús no solamente tiene el poder para sanar a una persona de una enfermedad, sino que Jesús es aquel que tiene el poder soberano para resucitar a todo aquel que está muerto espiritualmente, darle vida espiritual, resucitarlo y darle vida eterna. ¿Sabe? Toda persona que nace en este mundo es pecador. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que toda persona está muerta en sus delitos y pecados. Por tanto, todo ser humano nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. De tal manera que nosotros, para poder ser salvos, necesitamos una resurrección espiritual. Y el único que tiene la autoridad divina, el poder divino para hacer ese milagro es Cristo Jesús, el Señor. ¿Ok? Su toque es el único que da vida. Y cuando Dios salva, cuando Dios obra en nuestros corazones, cuando Dios nos salva, obra una transformación real que comienza de inmediato y que trae como consecuencia una transformación interna que resulta en obras, en frutos, que son evidencia de la salvación que Dios ha obrado en nuestra interior. O sea, la diferencia es que el cambio viene de adentro hacia afuera. Si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Entonces, ahora lo que trae como consecuencia eso es que la persona anhela servir a Cristo, anhela vivir por Cristo. Y las cosas que hace no las hace por religiosidad simplemente, las hace porque entiende que Dios ha obrado en su corazón y en gratitud a esa gracia que le ha sido mostrada, anhela servir, anhela honrar al Señor con su vida. ¿Ok? ¿Sabe? Dice aquí que la suegra de Pedro se levantó y le servía. Y le servía. ¿Sabe? La expresión que usa ahí es un imperativo, imperfecto activo, perdón. O sea, significa que esto es una acción continua, que indica que no fue un acto
un acto aislado de servicio. O sea, no fue que le sirvió en ese momento y ya, y después se sentó y nunca más sirvió. No, sino que su vida a partir de ahí se caracterizaba por servir continuamente a Cristo. ¿Ok? Fue un patrón de vida. O sea, cuando Dios toca a una persona y la transforma, nuestra vida debe caracterizarse por la disposición a servir a otros. ¿Ok? La evidencia de la obra de Cristo en el corazón humano no es perfección inmediata. O sea, algo que debemos entender es que nosotros no vamos a vivir de una manera perfecta. El apóstol Juan dijo que si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque en ocasiones todavía estamos lidiando con el pecado y en ocasiones todavía vamos a caer. ¿Ok? O sea, no se trata de una perfección instantánea. Pero sí, cuando Dios transforma una vida, cuando Cristo toca una vida, hay una nueva dirección en la vida. Hay nuevos anhelos, nuevos deseos. Las cosas que antes anhelábamos hacer ya no son lo mismo para nosotros. Ahora anhelamos tener comunión con Dios. Ahora deseamos leer su palabra. Buscamos orar a Dios. Deseamos servir a su pueblo. Cosas que antes no buscábamos. ¿Por qué? Porque Cristo ha obrado en usted, ha obrado en mí. Y donde Cristo reina, el corazón responde. Donde Cristo es rey, hay evidencias, hay frutos. Una fe que no produce fruto no es una fe genuina. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Si usted dice que tiene fe, pero no hay frutos, no hay obras, no hay acciones que demuestren su fe, debe examinarse a sí mismo. Debe examinarse a sí mismo. Déjame decirte algo. No porque el fruto es el que salva, no son nuestras obras las que salvan, sino porque la salvación genuina transforma el corazón del pecador. Lo que Dios hace es tomar un corazón corrupto por el pecado, transformarlo, convertir el corazón de piedra en un corazón de carne y poner en nosotros ahora su espíritu de tal manera que haya anhelo por la santidad, anhelo por servir, anhelo por hacer cosas que antes nunca habríamos hecho. ¿Ok? La salvación verdadera transforma al pecador. Ahora, Cristo no solamente tiene el poder, sino que tiene la autoridad soberana. Y eso nos lleva al siguiente punto en el verso 16. Jesús es el Salvador. Jesús el Salvador. Nota el verso 16, dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Note, aquí vemos, en este pasaje vemos la verdadera condición humana. La verdadera condición humana. No solamente sufrimos físicamente porque padecemos muchas veces de enfermedades, ¿verdad? Y cosas que afectan nuestra salud física. No solamente sufrimos físicamente, sino que estábamos todos espiritualmente caídos. Espiritualmente caídos. Y en este texto vemos que Jesús no solamente tiene autoridad sobre el aspecto físico, sino que tiene autoridad sobre incluso el mismísimo reino de las tinieblas. ¿Ok? Sabe que los ángeles caídos, también, o los demonios, fueron creados originalmente buenos, ¿verdad? Ellos se corrompieron por el pecado. Y obviamente ahora están sirviéndole a Satanás. Su ministerio, el ministerio de estos ángeles caídos, es engañar, cegar, tentar y atormentar a los seres humanos. Su ministerio es esclavizar a los hombres y cegarlos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, para que no sean salvos.
Pero ¿sabe qué? Jesús liberta a las personas con el poder de su palabra. Jesús es nuestro Salvador, nuestro libertador. ¿Sabe que Jesús tiene autoridad no solamente para sanar físicamente, sino para dar vida espiritual? Y la enfermedad más terrible que usted y yo padecemos es la enfermedad del pecado. ¿Ok? Y quiero mostrarle lo que estoy diciendo con evidencias. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versos 33 al 36. Lucas 4, 33 al 36, dice la Escritura. Y había en la sinagoga, este fue lo que le dije ahorita, mientras Jesús estaba en la sinagoga, había sanado un hombre. Recuerden que le expliqué ahorita, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ahora, ¿a qué apunta este pasaje? ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Vemos una liberación muchísimo mayor. Vemos la liberación de aquellos que están esclavizados por el poder de las tinieblas. La liberación más grande que Dios obra en los hombres. La liberación del poder del pecado que destruye las vidas humanas. ¿Sabe? Jesús vino a rescatar a todos aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino a libertarnos, porque usted y yo éramos cautivos del pecado. Aunque usted no lo crea, quizás usted no estaba poseído por un demonio, pero todos nosotros estábamos en rebelión contra Dios, y la Biblia dice que todos éramos hijos de ira, hijos de desobediencia en contra de Dios. Y su misión, la misión de Jesús fue venir a salvarnos. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán, ¿qué cosa? Realmente libres. Y déjame decirte algo, ningún pecador es libre. Porque el pecado esclaviza al ser humano. Todo ser humano nace siendo esclavo del pecado. Nace en el reino de las tinieblas. Y está, de alguna manera, guiado por Satanás. ¿Ok? Como vemos en Efesios 2. Porque Satanás es quien controla las corrientes de este mundo. Todas las ideologías, todas las filosofías, toda esa manera de pensar que tiene el mundo, viene de Satanás. ¿Ok? Y el propósito del Señor es libertarnos, hacernos libres. Y lo que Jesús está haciendo aquí al sanar a estas personas y al expulsar estos demonios, revela algo que es muy importante sobre la identidad de Jesús y la misión de Jesús. ¿Ok? Nos revela quién es Jesús y nos revela cuál era su misión, cuál era el propósito por el cual había venido. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido, hermanos? ¿Quién se había perdido? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Tú y yo, todo ser humano que nace en este mundo, se apartó. Vive pensando que puede ser su propio Dios
y que puede hacer y deshacer en su vida sin que nunca tendrá que dar cuenta a Dios. Y el punto aquí, estos milagros que Jesús está obrando están apuntando a algo mucho más grande, a una liberación mucho más grande. Yo quiero que usted entienda, Cristo no solamente vino a mejorar nuestras vidas. Ese no fue su propósito, no fue mejorar vidas. Cristo vino a rescatar almas, a salvar a los pecadores. Ese fue su propósito al venir a la tierra. Rescatarnos del poder del pecado. ¿Sabe? La sanidad física es temporal. Por ejemplo, Jesús obró sanidades, pero toda esa gente que fue sana al final murió. ¿Sí o no? Incluso Pedro, que lo resucitó, Lázaro, ya me equivoqué hasta de nombre. Lázaro fue resucitado y después de eso, Lázaro murió. ¿Ok? Lázaro murió. Entonces, la sanidad física es temporal. Sin embargo, la salvación es eterna. Es eterna. Déjame decirte algo, si no lo sabes. La razón por la que existen enfermedades es porque el mundo en el cual usted y yo vivimos es un mundo caído. ¿Sabe? Cuando Dios creó el mundo, si usted lee Génesis 1:31, dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En ese contexto no había dolor, no había enfermedad, no había muerte, no existía nada de eso. Todo era bueno, todo era perfecto. Todo era perfecto. ¿Ok? La razón por la que existe enfermedad es porque el mundo en el cual vivimos usted y yo está caído. Y cuando Adán pecó, todo aquello que era perfecto quedó arruinado. Quedó arruinado. Y es por eso que hay enfermedad, y es por eso que hay muerte, y es por eso que hay sufrimiento. La enfermedad existe como una consecuencia de la caída en pecado. Aunque quiero hacer una aclaración que el Señor hizo también en Juan capítulo 9, verso 3, y es que no toda enfermedad está ligada directamente a pecados personales. ¿Ok? No siempre que una persona enferma es porque ha pecado, pero sí la enfermedad existe como una consecuencia del pecado. Antes de que hubiera pecado, no había enfermedad, no había muerte. ¿Ok? Algo que quiero que usted comprenda es que Cristo en su ministerio, en su misión, Él vino a tratar la raíz del problema. La raíz del problema. ¿Qué es lo que trajo la enfermedad y la muerte? ¿Qué es lo que trajo la condición caída de este mundo? Fue el pecado. Fue el pecado. Y Cristo vino a tratar la raíz del problema. Él vino a lidiar con el pecado. Porque el pecado fue la causa de la caída. El pecado fue la causa de la caída. Y debido a esa condición caída, todo ser humano nace muerto espiritualmente, ciego espiritualmente. Y es por eso que usted le predica el evangelio a una persona y la gente se niega a creer. La incredulidad es parte de la ceguera que tiene como consecuencia el pecado que hay en nosotros. Todos estábamos muertos espiritualmente, éramos ciegos espirituales, estábamos esclavizados por el pecado y por Satanás. Todo ser humano necesita salvación. Salvación. Y el único que puede salvar es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. La Biblia dice en el Salmo 51:5 que todo ser humano fue concebido en pecado. O sea, somos pecadores desde la misma concepción.
Nacemos caídos, nacemos como pecadores. Y aquí hay otro punto que es muy importante, hermano. ¿Sabe? Muchas personas quieren sanidad física. Quieren que Dios le dé sanidad física, pero rechazan la salvación espiritual. Quieren beneficios temporales y no las bendiciones eternas. Pero Cristo no vino a ofrecer mejoras superficiales. Cristo vino a ofrecer una liberación total. Vino a hacernos libres. Libres. Cristo no puede ser recibido parcialmente. Cristo no puede ser recibido parcialmente. La fe salvadora abraza a Cristo no solamente como Salvador, sino también como el Señor de nuestra vida. ¿Ok? Y eso produce una vida totalmente rendida a Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, recibe no solamente los beneficios de su salvación, recibe también el señorío de Cristo. Cristo se convierte en el Señor de nuestra vida, aquel que gobierna nuestros corazones, aquel a quien tendremos que rendir cuenta de cómo vivimos, de cómo usamos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Y la capacidad de Cristo para sanar las enfermedades y para libertar a los pecadores por el poder de su palabra demuestran que Él es el Salvador. Que Él es el Salvador. Evidencian que había llegado aquel que tiene la autoridad y la suficiencia para libertar a los pecadores de la esclavitud del pecado. ¿Sabe? Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a otorgarnos una justicia perfecta que no es nuestra, porque nuestra justicia nunca será suficiente para entrar al reino de Dios. A menos que seamos cubiertos con la justicia perfecta de Cristo, nunca entraríamos al reino de Dios. Cristo vino a darles a los pecadores salvación y vida eterna. ¿Sabe que el pecado es el que nos separa de Dios? A veces nosotros pecamos y lo vemos de una manera diferente a Dios. Tenemos una concepción distinta del pecado. De hecho, hay mucha gente que cuando uno predica el evangelio dice, no, yo no soy pecador, yo soy bueno, yo ayudo a todo el mundo. Déjame decirte algo, le dice que todos somos pecadores. Usted, yo, todos, sin excepción, todo ser humano es pecador. Romanos 3:23. ¿Ok? Todos. Y el pecado nos separa de Dios. Pero Jesús puede perdonar todos tus pecados. ¿Sabe? Venga conmigo lo que dice Mateo 9:1 y 2. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son. Ahora, ¿para qué habían traído a aquel paralítico? ¿Para qué trajeron al paralítico? Para que Jesús lo sanara, ¿cierto? Para eso fue que lo trajeron. Para que Jesús lo sanara. Pero Jesús ni siquiera habla de la sanidad física. Simplemente le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué sucedió después? ¿Sabe? En el verso 3 dice, y algunos de los escribas decían para sí, ¿qué cosa? Blasfema. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar los pecados de los hombres, ¿quién es? Es Dios. O sea, Dios es el único que está capacitado, autorizado para perdonar los pecados. Verso 4 dice, Jesús, conociendo sus... Note que Jesús tenía omnisciencia, porque ¿quién puede? ¿Usted puede saber lo que estoy pensando yo en este momento? No puede, ¿verdad? El único que puede conocer los pensamientos de otra persona, ¿quién es? Dios, porque solamente Dios es omnisciente.
¿Sabe? El diablo no es omnisciente. El diablo no es omnipresente. Y muchas veces hay creyentes que le confieren estas cualidades al diablo o a los demonios. El único ser omnisciente, omnipresente y omnipotente que hay, ¿quién es? Es Dios. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 7. Y levantándose el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Ahora, aquí vemos que Cristo muestra su poder, no solamente para sanar, sino para ¿qué? Para perdonar pecados. Y lo vemos porque obviamente sanó de manera instantánea al paralítico, ¿verdad? El paralítico fue sano de manera inmediata, se puso en pie y se fue a su casa. Jesús es el Salvador. Ahora, fíjense, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, todo el mundo estaba en incredulidad. Ahora, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Bueno, obviamente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, nadie puede verlo. Es algo que solamente Dios ve. ¿Cierto? Y eso fue lo que pasó y estaban poniendo a prueba a Jesús. Y es por eso que Jesús le dice, para que vean que tengo la autoridad para perdonar pecado, que tengo la autoridad para salvar, voy a sanar a este hombre como un testimonio de que yo soy el Salvador. ¿Entienden el punto? Al sanar a este hombre, Jesús demostró que Él es el Salvador, aquel que tiene autoridad para perdonar los pecados. Jesús es el Salvador. Y ahora, todo ser humano que viene a los pies de Jesús por la fe, todo aquel que recibe a Jesús puede ser perdonado y estar a cuenta con Dios. Lo único que necesita hacer un pecador para ser perdonado y recibido en el reino de Dios es confiar en Cristo, es creer en Cristo y serán salvos. ¿Sabe? Cuando Él salva, no solamente perdona, Cristo libera, nos hace libres de la atadura, del poder, de la esclavitud, del pecado. Cristo no solo absuelve, Cristo transforma, nos hace nueva criatura. Cristo no solamente rescata del castigo, Cristo rompe el poder del pecado. Y esta obra comienza de manera instantánea cuando Cristo toca a un pecador. Sin embargo, será consumada cuando usted y yo lleguemos a su bendita presencia y estemos en gloria. ¿Sabe? Los creyentes vivimos hoy en una tensión. ¿Por qué? Porque ya hemos sido libertados, pero aún luchamos con el pecado. Como dijo Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ya hemos sido vivificados, pero aún tenemos que mortificar el pecado que hay en nuestros cuerpos. Pero sabemos que cuando estemos en su bendita presencia, recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo. Y ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, más sufrimiento, ni más muerte. Porque todo eso será puesto, obviamente, por Cristo, allí en el infierno eterno. Y hemos examinado a Jesús como el Salvador y finalmente vamos a ver a Jesús el sustituto en el verso 17. Ya con esto terminamos. Jesús el sustituto.
dice el verso 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él, hablando de Cristo, tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Fíjense, aquí se usan los verbos tomó y llevó. Y ambos indican que Él cargó sobre sí mismo algo, ¿verdad? Cristo cargó sobre sí algo. Cristo se convirtió en nuestro sustituto. Él llevó algo que no le tocaba, un castigo que no le tocaba, un sufrimiento que no le tocaba. ¿Por qué? Porque era perfecto y sin pecado. ¿Sabe que lo que produce la muerte es el pecado? ¿Ok? Es el pecado. Y el problema fundamental del hombre, nuestro peor problema no es la enfermedad física, sino la culpa ante un Dios que es perfectamente santo. Y Cristo vino a resolver ese problema en la cruz. ¿Sabe que en la cruz Cristo cargó nuestros pecados, soportó nuestro castigo, recibió la ira de Dios que usted y yo merecíamos? Esto explica por qué Mateo cita aquí Isaías 53, verso 4, donde Isaías dice, ciertamente Él, Cristo, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea, aquí vemos, hermanos, que las sanidades de su ministerio apuntaban a su obra redentora. El milagro más grande que hace Cristo es sanarnos espiritualmente. Jesús cargó el castigo por nuestros pecados, llevándolos sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Y allí Él pagó por nuestro pecado. Si usted ve Isaías 53:5 dice que Él fue herido, ¿por qué? ¿Por sus transgresiones? No, por nuestras transgresiones, por las suyas y las mías. ¿Entiende eso? Él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Molido por quién? Por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, fue Cristo quien cargó todo lo que tú y yo debíamos sufrir. Él lo cargó. Y al citar este verso, Mateo demuestra que las sanidades que Jesús está obrando aquí están conectadas a su obra redentora. Él carga con las consecuencias del pecado. Sin embargo, algo que debemos entender es que la eliminación total de la enfermedad se va a cumplir en la gloria, en su bendita presencia, y no necesariamente en el presente. ¿Qué significa? Hoy los creyentes aún vamos a enfermar y aún vamos a morir. Pero algún día, cuando recibamos cuerpo glorificado como el de Cristo, nunca más moriremos, nunca más nos enfermaremos, nunca más sufriremos por la tentación y el pecado. Así que la sanidad física de Jesús era una señal de algo mucho mayor. Una señal de algo mucho mayor. Lo que Él haría en el ámbito espiritual. Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios y a librarnos de la condenación eterna por nuestros pecados. Y lo haría sufriendo en nuestro lugar. Él sería nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos la muerte que nuestros pecados exigen. Pero Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó el precio. Él fue el sustituto perfecto. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado?
Cristo nunca pecó. Él le dijo a sus enemigos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Él fue santo y sin mancha. Fue concebido sin pecado, vivió sin pecado, por tanto no merecía morir. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? El Padre. El Padre cargó sobre Cristo la culpa de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ahí lo dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, cuando una persona recibe a Cristo por la fe, se le acredita la justicia de Cristo. Y a partir de ese momento, Dios el Padre te ve a ti como si tú y yo estuviéramos viviendo la vida perfecta de Cristo. Y es por eso que nuestros pecados son perdonados. Y es por eso que somos reconciliados y recibidos por Dios como hijos adoptados en su familia. Cuando alguien recibe a Cristo por la fe, se le acredita la perfecta justicia de Cristo y es reconciliado con Dios. Y eso ocurre precisamente por la gracia de Dios. Esa fue la obra que Jesús vino a hacer. Jesús murió en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. El inocente murió por los culpables. El justo por los injustos. Para que ahora, por medio de la fe en Él, en su persona y en su obra, podamos ser declarados justos delante de Dios y seamos reconciliados con Él. Ahora la pregunta no es si usted conoce este pasaje, no es si usted conoce esta historia de sanidades. La pregunta es, ¿te ha liberado Cristo? ¿Te ha libertado Cristo? Porque si realmente Cristo ha tocado tu vida, se va a notar. No en perfección, porque no vamos a ser perfectos hasta que no estemos en su bendita presencia, pero sí en dirección. Sí vas a tener el anhelo de vivir para la gloria de Dios. No en palabras, sino en frutos, en obras. No me digas que tú crees, muéstrame lo que crees por tus hechos, por tus acciones, por tus obras. ¿Sabe? La evidencia no es una emoción momentánea, es una vida que comienza a girar alrededor de Cristo. ¿Sabe? Cuando la suegra de Pedro fue sanada, ella se levantó y sirvió. No porque nadie la obligó, no porque la presionaron, sino ¿por qué? Porque ella fue tocada por el Señor. Tengo unas preguntas personales que hacerte en esta mañana. ¿Hay en ti un deseo real de servirle a Cristo? ¿Hay en ti un deseo real de servirle a Cristo? ¿Hay evidencia de una vida rendida, aunque imperfecta, pero rendida a Cristo? ¿Cristo es el Señor de tu vida? ¿Hay lucha contra el pecado o te sientes cómodo pecando? Una última exhortación. ¿Sabe? Nadie llega a Cristo solo. Alguien oró por ti. Alguien te predicó el Evangelio. Alguien te discipuló. Haz tú lo mismo. Ora por aquellos que están cerca de ti y que no conocen al Señor. Predícales el Evangelio. Guíalos a Cristo a través de su palabra. Porque el mismo Cristo que libertó, que sanó, sigue libertando, sigue sanando, sigue obrando en el corazón de los pecadores. Cristo es el siervo que se acercó a ti para socorrerte. Cristo es el soberano que tiene poder para transformarte. Cristo es el Salvador que puede libertarte. Y Cristo es el sustituto que tomó nuestro lugar para reconciliarnos con Dios el Padre. Y la pregunta final no es si Él
puede salvarte. La pregunta es, ¿vendrás a Él para que seas verdaderamente libre? ¿Vendrás a los pies de Cristo para que seas verdaderamente libre? Oremos al Padre. Padre Celestial, todos los creyentes reunidos en este lugar somos receptores de tu misericordia y de tu gracia. Nuestro soberano sustituto vino del cielo para salvar a los pecadores. Él llevó nuestros pecados en la cruz y allí pagó por ellos en su totalidad. Allí quedó asegurado nuestro perdón. Allí fue adquirida nuestra justicia. Te damos alabanza y gracias por haber tenido misericordia de nosotros cuando no teníamos, Señor, fuerzas, cuando estábamos desvalidos. Nuestro Salvador murió por nosotros, que aún éramos pecadores impíos. Pero, Señor, aún mientras te damos alabanzas, hay personas en nuestras mentes y corazones que te necesitan. Personas que nunca te buscarán por sí mismas. Por eso oramos por ellas. Y te pedimos, Señor, que haga lo que nosotros no podemos hacer. Y lo que ellas nunca harán por sí mismas. Te pedimos que les concedas el arrepentimiento y la fe en tu Hijo para que sean salvos. Gracias, porque hoy podemos celebrar a nuestro Salvador y podemos celebrar la salvación que Él nos ha otorgado. A ti y solo a ti te damos la alabanza por ello. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.